Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá con el regidor de la Municipalidad de Magdalena, John Chávez Cifuentes. Vamos a hablar sobre nuestro tema de el aborto, si está a favor o en contra, y queremos saber su opinión al respecto sobre este tema, ¿no? Que es un debate que está rondando mucho en estos tiempos. Perfecto, sí. Más bien, Alexander, señoritas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en el Palacio Municipal de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Sí, antes de comenzar le quisiera dar unos datos interesantes sobre el aborto. Uno es que en Perú hay más de 370.000 abortos al año y se promedia que al día más o menos se realizan como 1.000 abortos, pero el 94% son, digamos, que clandestinos y el 6% son, digamos, que legales, pero solamente a menores de 15 años. O sea, si tiene 16 para arriba no es legal en Perú, solamente a niñas de 13 y 12 años. Y es algo muy triste porque la mayoría de los abortos clandestinos, más del 30% acaban en muerte, ya que no tienen el equipo necesario. Bueno, dados esos datos podemos empezar con la entrevista. Me gustaría iniciar con su postura personal y sus bases ideológicas. ¿Nos podría comentar cuál es su postura respecto al derecho al aborto en el Perú? Bueno, yo creo en lo que actualmente se está legislando, y es que el aborto se da o se debe dar lastimosamente simplemente en el caso del aborto terapéutico. O sea, creo en el hecho de que sí, solo sí se da este caso, tendría pues la posibilidad la persona, el ser humano, la mujer de abortar, ¿no? Es lo que yo considero. También, ¿qué fundamentos éticos, sociales o personales sostienen la postura que usted nos acaba de mencionar? Principalmente el derecho a la vida, ¿no? Creo que cuando ya se ha concebido, definitivamente ya es otra vida en la cual tú, evidentemente, o para mí en todo caso, no tienes el derecho de evitar su desarrollo o alguna cuestión por el estilo, ¿no? Eso es lo que básicamente yo puedo pensar. ¿Considera usted que su visión refleja lo que la población de Magdalena del Mar piensa sobre este tema? Seguramente no al 100%. Los regidores, si bien es cierto, tenemos tareas, principalmente la fiscalización, la representación política y también en la generación de ordenanzas, somos parte de una muestra probabilística, digámoslo así, del pensamiento de nuestras comunidades. Muy seguramente debo entender de que represento la opinión de vecinos, más o menos de Magdalena del Mar, no necesariamente de todos, ¿okay? Pero seguramente reflejo, reitero, la opinión de varios, ¿no? Okay. Claro. Ahora pasamos a otras preguntas. ¿Cree que la legislación peruana actual sobre el aborto respeta adecuadamente los derechos de las mujeres? Yo creo que hay una tarea pendiente. Si bien es cierto, como inicialmente indiqué, hay la posibilidad del aborto terapéutico, ya es potestad y ya es una tarea que se debe hacer dentro del Congreso, dentro de los legisladores, ver qué otras posibilidades, de acuerdo, por ejemplo, a los datos que tú has manifestado, tendríamos que ampliar el espectro de acción para que haya evidentemente una mejor y mayor salud para las mujeres en el Perú. Sí, concuerdo. ¿Cuál sería, en su opinión, el camino legal más adecuado para abordar el derecho al aborto en el país? Lo más legal, definitivamente, reitero, resalto y lo pongo en negritas, es hablar dentro del Parlamento. El Parlamento se llama así tal cual, de parlare, parlamento, parlar, hablar y llegar a una conclusión valedera en cuanto a una nueva legislación, en la medida de que coincidan los pareceres, en la medida de que coincidan como visiones del mundo, ¿no? O sea, los padres de la patria, los congresistas, definitivamente son representantes del pueblo, definitivamente tienen que coincidir en ese tipo de temas. Claro. ¿Qué riesgos o beneficios ve en una posible ampliación de las causales legales para abortar? Bueno, si se amplía mucho, también pues podemos nosotros distorsionar, ¿no? Este derecho, llamémoslo así, ¿no? Es decir, si ya el margen de acción es demasiado grande, nosotros podemos hacer que las personas caigan ya definitivamente por exceso en esta situación. Sí.
Bueno, respecto al punto de los derechos humanos y la salud pública, ¿cómo concilia su posición con la perspectiva de los derechos humanos? Específicamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Mira, con respecto a derechos humanos yo digo una cosa, no hay nada mejor que darle el acceso a una educación en salud sexual y reproductiva a los jóvenes, hombres y mujeres. Es decir, realmente entender de que más allá de la legislación que sí se tiene que hacer con respecto a ese tema del aborto en el Perú, tenemos que tener un fuerte sistema de educación en salud sexual y reproductiva para todos. Sí. Entonces, ¿qué rol deben jugar los servicios de la salud pública en garantizar o limitar el acceso al aborto? Primero, darle mayor información a todos. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, nuestras postas, nuestros hospitales tienen que salir a las comunidades, tienen que ir a los colegios, tienen que ir al barrio, a la plaza, para darle las herramientas de vida a los jóvenes. Y no solamente es un preservativo o una pastilla anticonceptiva, sino información. O sea, mucho tiene que ver con la información en cuanto a la cuestión esta de poder prever, ¿no? Si nosotros tenemos esta información en la cual podemos prever, podemos nosotros saber qué podría ocurrir, vamos a poder evitar situaciones que luego lastimosamente vamos a tener que lamentar. Eso es. Sí. ¿Cómo debería el Estado manejar los casos de aborto inseguro que ponen en riesgo de salud de las mujeres? Reitero, ¿no? O sea, nosotros tenemos que culminar la tarea de una mejor legislación para estos casos. Si es que nosotros no tenemos la legislación adecuada, no podemos legalizar los casos, porque estaríamos incurriendo en un delito, en lo ilegal. Hoy por hoy, solo se puede abortar en cuanto al aborto terapéutico, ¿no? Si haces otra cosa, estás incurriendo en un delito. Entonces, si tú me preguntas con respecto a qué podemos hacer más como Estado, es reunirnos en el Parlamento, los padres de la patria, y hacer una legislación realmente con mayor margen de maniobra. Claro. Bueno, entrando un poco en el tema de la perspectiva política y partidaria, ¿nos puede comentar cuál es la posición de su partido respecto al derecho al aborto y cómo se alinea usted con esta opinión? Ok, mi partido principalmente se mueve con respecto a la justicia social y la igualdad, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos en la economía social de mercado y con respecto a estos temas, como por ejemplo el aborto que ahora nos convoca, tenemos cada uno de los miembros del partido libertad de conciencia, es decir, nosotros consideramos o creemos algo independientemente de la postura partidaria, valga la redundancia, del partido político o agrupación política que me acoge. Entonces, es de acuerdo a lo que yo pienso, es de acuerdo a lo que yo creo que tomaría una postura, ¿no? En el caso de mi persona, yo sí creo que hoy por hoy está bien legislado, de hecho que podemos ampliar el margen de acción, pero hoy por hoy sí creo solo en el aborto terapéutico, ¿no? De ser el caso. En caso de discrepancias entre su postura personal y la del partido, ¿usted cómo lo gestionaría? Haría todo un debate dentro de mi partido. No hay nada mejor que los debates, no hay nada mejor que tomar el toro por las astas, no hay nada mejor que tratar los temas, ¿no? De tal forma de que sepamos hacia dónde vamos, porque muchas de las cosas tienen que ver con que tú tienes una postura, la otra señorita tiene otra postura, el otro señor tiene otra postura, de tal forma que vayamos a una síntesis de posturas, ¿no? Así como la ciencia, por ejemplo, es negar y superar, oye, yo entiendo esto, viene algo mejor y hay otro paradigma. Yo sé que en su momento como sociedad peruana llegaremos a otro paradigma en cuanto a lo que es el tratamiento del aborto. Okay. ¿Y cree que dentro de ese tema se debería formar parte activa de los debates políticos locales? Sí. Por ejemplo, el año 2026 será un año particular.
¿Okay? Cada 20 años ocurre que coincidentemente se dan las elecciones generales, que es para presidentes, para congresistas, ahora que serán diputados y senadores, y parlamento andino. Esto será en abril del próximo año, primera vuelta, y segunda vuelta en junio. Hay un presidente el 28 de julio del próximo año, y en octubre serán las elecciones regionales y municipales. Cada 20 años ocurre que, repito, el mismo año se da. ¿Okay? El último año fue en el 2006, más 20, 2026. Muy bien. Es un gran momento para indicar a los candidatos qué es lo que piensan. Es un gran momento para indicarle a los candidatos, dinos exactamente cuál es tu postura en relación al aborto, en relación, por ejemplo, al matrimonio igualitario, en relación a otros temas que realmente aún están en agenda en el Perú, ¿no? Entonces, ¿quieres postular? Necesitamos conocerte y no nos mientas, ¿no? Si tú tienes una postura mucho más tradicional, perfecto, dilo. Si tienes una postura un poco más progresista, también indícalo. Pero no hay nada mejor que decir tu postura, debatirla o rebatirla, ¿no? Ahora, en los aspectos sociales, culturales y educativos, ¿cómo cree que influye la cultura, la región y la educación en la percepción del derecho al aborto? Muchísimo. Ortega se decía que soy yo y mis circunstancias, ¿no? Lo que es tu comunidad, lo que es tu religión, lo que es lo que tú piensas, lo que tus aspectos culturales definitivamente hacen que tú tengas una postura. Claro. ¿Qué estrategias podría ayudar a promover un debate informado y respetuoso en la comunidad? Por ejemplo, se me ocurre que las universidades, ustedes que son miembros de una, puedan hacer un debate de candidatos presidenciales en relación justamente a estos temas. Unirse como universidad con otras o hacerla sola y dar este espacio a los candidatos. Claro. ¿Considera que la educación sexual integral es un componente clave para abordar ese tema? Debería. O sea, entiendo yo que debería, porque una de las cosas que definitivamente hay que entender, como lo dije ya al principio, es que no hay nada mejor que la información. Sí. Y la información hace que tú tengas mucho mayor visión de lo que podría estar ocurriendo, incluso en el tema del aborto. Sí, y un dato interesante respecto a esta pregunta es que más del 55% de los jóvenes no están informados y por eso es un gran motivo de que las mujeres aborten. O sea, ¿ves? Y de ese 55%, el 30% son de provincias andinas. Bien. A lo que es propuestas y visión a futuro, ya nos comentó usted que debería venir desde el colegio, esto de la educación sexual y respectivo a ese tema, que no Sí. solo es preservativo ni pastillas anticonceptivas. ¿Qué medidas concretas impulsaría a reducir el embarazo no deseado como parte del debate sobre el derecho al aborto? Bueno, charla de educación sexual y reproductiva, definitivamente. O sea, desde secundaria, que se permita, ¿no? Ahora, yo sé que hay colegios religiosos, yo sé que hay colegios, digamos, de este tipo de perfiles. Yo mismo estudié en un colegio religioso, pero también hay instituciones y organizaciones no gubernamentales que pueden darnos esta información. O sea, siempre va a haber, incluso el Estado mismo, a través del Ministerio de Salud, nos tiene que dar esta información, ¿no? Como jóvenes, ustedes, que son jóvenes, tienen y que tenemos que demandarlo, ¿no? Tenemos que solicitarlo. ¿Qué políticas propondría para apoyar a mujeres en situación vulnerables que enfrentan embarazos no planificados? Hay toda una protección, felizmente, que se tiene que aplicar mejor, eso sí, para las mujeres que lastimosamente sufren este tipo de violencia a través del Ministerio justamente de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces hay muchas mayores herramientas, eso sí, estas herramientas tienen que servir mejor, tienen que ser mucho más eficientes, ¿no? Que funcione la línea 100, que funcione los centros de emergencia mujer, que funcionen todos los programas sociales que están ciertamente dirigidos a las mujeres. O sea, de hecho que ya se ha escrito con respecto a esto. La cuestión es que realmente funcione. ¿Cómo visualiza el futuro del debate sobre el derecho al aborto en el Perú? ¿Y qué papel le gustaría cumplir en ese proceso?
importante la pregunta. De hecho, que vuelvo y repito, el espacio es el Congreso para poder tener las leyes necesarias y que valga la redundancia, esto sea legal. Me gustaría ser parte en su momento de ese debate. ¿Okay? Hoy por hoy mi camino político es otro, pero en algún momento llegaremos justamente a debatir con respecto a leyes en el Perú. Ok. Para poder finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a la ciudadanía magdalena con respecto al derecho al aborto y su compromiso político con este tema? Primero, decirles que no hay nada mejor que la información. De hecho, que no podemos negar algo que no conocemos. ¿Okay? Y si hablamos del aborto, Magdalena del Mar, definitivamente hay que entender, primero, hay que saber qué es el aborto, qué aborto es legal, qué abortos no son legales, para ir hacia la verdad. Y la verdad no es ni la tuya, ni la de la señorita, ni la del amigo, ni la mía, sino que hay una verdad que se va construyendo junto a nuestras verdades. Y eso implica un camino que hay que recorrerlo juntos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.